Buenos días, hermanos. Pueden tomar sus asientos. Gracias. Bueno, debemos estar muy felices, muy gozosos porque estamos en este lugar y está el Señor aquí en este lugar, aunque no le veamos. Aquí está el Señor y como hemos venido aprendiendo o enseñando en Hebreos, no solamente está aquí, Él se suma a la adoración, Él nos predica, utiliza el sermón para hablarnos y de Él venimos a hablar esta mañana una vez más. Pero antes de comenzar, hoy vamos a comenzar, fíjense que el capítulo 3, vamos a entrar al capítulo 3 el día de hoy. Estoy en el libro de Hebreos. Entonces, ¿qué les parece si antes de comenzar hablamos con el Señor una vez más? Mientras busque capítulo 3 del libro de Hebreos, vamos a hablar con el Señor en este momento. Padre, estamos aquí ante tu presencia, te suplicamos que tú puedas hablar a nuestras vidas, Señor, que tú puedas ministrarnos, que tú puedas manifestarte, Señor. Danos corazones, Señor, como los pequeños, oh Dios, como de los niños, oh Dios, que gozan de escucharte, Señor, que pueden escuchar, Señor. Te pedimos que nos des oídos, Señor, para estar atentos. Permite que nuestra mente, nuestro corazón, de los que están aquí en casa, estemos adorándote, Señor, porque tú mereces reverencia, Señor, temor de nosotros hacia ti, Señor. Y es lo que te pedimos en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado enseñando en el capítulo 2. No sé si le podemos quitar un poquito de reverberancia. Si se puede, está bien. Si no, está bien. Estamos enseñando en el capítulo 2 de Hebreos que Jesús es el sumo sacerdote. Esa es la verdad que se ha leído y se ha enseñado en este lugar mayor que los ángeles. Y hoy vamos a entrar justamente al capítulo 3, versículo número 1. Hoy voy a hablarles acerca de la fidelidad de Cristo. La fidelidad de Cristo. Versículo número 1 del capítulo 3 de la carta a los Hebreos. Dice la palabra del Señor, por tanto, y el por tanto está diciendo el texto de todo lo que ya el capítulo 1 y 2, entonces en consecuencia, y es que yo les decía en la mañana a los hermanos, la carta a los Hebreos es muy distinta a otras cartas, porque aquí hay enseñanza y hay cuestión práctica. Y así lo vamos a ver en la carta a los Hebreos. Y por eso inmediatamente el autor a los Hebreos aborda el por tanto. O sea, ya escucharon esto, ya aprendieron esto acerca de Cristo. Ahora vamos a la parte práctica. Pero aún siendo parte práctica, déjeme decirle que hay muchas cosas que tenemos que aprender esta mañana. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Y la verdad es que es un poco difícil. Yo le pido al Señor de verdad que nos dé luz para entender su palabra y para disfrutarla. No sé a ustedes, a veces estamos en un lugar y pedimos cierta comida y la pedimos así como hasta para experimentar a qué sabe. Por cierto, es un comercial, a ver si me dan mi descuento, ya me lo dieron. Este hermano Tony tiene una cocina económica y ese empanizado de pechuga de pollo está fabuloso, está extraordinario. Bueno, cuando uno va a cierto lugar y pide algo y quiere probar, y dice, wow, esto está buenísimo. Pero hermano Tony, ya me saqué unos bonos allá. Pero la verdad está muy buena. Es pechuga de pollo empanizado y uno lo disfruta y es una bendición. Ahora bien, valga la comparación, este texto es algo, voy a comparar, porque va a hablarnos acerca de la fidelidad de Cristo. De la fidelidad de Cristo. En primer lugar, la fidelidad de Cristo en su llamado.
La primera verdad es el llamado de Cristo. En el llamado de Cristo dice, por tanto, hermanos santos. Y esto de entrada es un aliciente. Es una carta escrita a creyentes, a verdaderos cristianos. Pero además el autor dice hermanos santos. En la religión tradicional nos enseñaron que un santo lo tienen que beatificar después que se corroboren milagros. Después de varios siglos incluso se va a beatificar a un santo. Pero la palabra nos enseña que los santos son los creyentes en Cristo. O sea que si hay creyentes acá, amén, quiere decir que hay muchos santos aquí. Y la palabra santo viene de dos palabras, hebrea y una griega, que significa una persona consagrada a Dios, una persona dedicada a Dios. Eso es santo. Y vea lo que está diciendo el autor: hermanos consagrados a Dios, hermanos dedicados a Dios. Si usted lee el libro de Números, usted va a ver varias cosas que tiene que ver con este término de santidad. El libro de Levítico es santidad, consagración. Había un voto en el libro de Números, en el capítulo 6, si mal no recuerdo, que es el voto del Nazareo. Juan el Bautista había hecho ese voto. Sansón había hecho ese voto, pero no lo cumplió. No lo cumplió. ¿Y sabe qué significa? Realmente eso significa una persona consagrada a Dios. Ahora, en el libro de Números se explica que eso era temporal, que una persona podía declinar o su tiempo se acababa y el voto lo dejaba. La palabra santo quiere decir una persona que ha hecho su voto de consagración a Dios. Y no solamente que lo ha hecho, Dios lo ve como santo, como consagrado. Aunque, déjeme hacer esta distinción, ¿sabe? El Espíritu Santo sigue trabajando en nuestra consagración, en nuestra santidad, porque no estamos totalmente santos. Hay pecado aún en nosotros creyentes. Hay debilidad en nosotros los creyentes. Yo decía, y estoy enseñando, lidiamos con el orgullo, todos nosotros. Del más joven como Abril, hasta el más grande y respetable hermano, lidiamos desde el pastor hasta la visita que vino hoy o se conectó por primera vez en el Face. Todos lidiamos con el orgullo. Consagración es, ¿sabe cómo Dios nos ve? Nos ve en Cristo completos. Nos ve en Cristo como realmente es, como los anteojos. Nos ve en Cristo completos, consagrados. Claro que nos falta más santidad. Claro que nos falta más consagración, por supuesto. Así que esta palabra, el autor comienza con palabras llenas de ánimo. O sea, lo que usted está viendo es como para que se le antoje la palabra. Se está animando. Acuérdese que Hebreos se escribe en un contexto de persecución. Ahora estamos en contexto de pandemia, ¿verdad? Históricamente hablando, usted podrá contarle, si Dios nos da vida, a su nieto: fíjate que en el 2020 entramos a la pandemia y me dio una vez, me dio 2 veces, y aquí estoy. No lo sé. Da pie. Cuando se escribe Hebreos, es un tiempo de persecución. Es un tiempo para que los hermanos no decayera su fe. Está diciendo el autor los hebreos: ustedes son creyentes, ustedes son santos, Dios les ve consagrados. Ahora bien, la segunda parte del texto dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. ¿Qué significa eso? La palabra participantes viene de la idea de la comida. Alguien que convida. Cuando usted convida los alimentos con alguien, o simplemente participar en la mesa de su casa, usted participa, usted es parte. Ahí está su esposo, su esposa, sus hijos, no sé, algún hermano quizás. La palabra participante es la misma idea. O sea, Dios, sin que usted y yo lo merezcamos, como Mefiboset,
Nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y ahora nos hace partícipes. Y déjeme decirle algo del llamamiento no humano. Es un llamamiento de arriba. Es un llamamiento celestial. A usted y a mí me llaman de arriba, no de abajo. No de abajo. Es el llamamiento que uno no puede resistir. Podría decir que lidiamos también con resistir. Pero cuando nos llama de arriba, nadie puede resistir. Entonces las palabras del autor son palabras de ánimo en un contexto de persecución. Ustedes, hermanos, tienen un llamamiento de arriba. Vayan adelante. Sigan adelante. Ahora, ¿cómo hacerle en este tiempo de pandemia, en este tiempo de crisis, de trabajo, de contagios? ¿Cómo hacerle? ¿Cómo le hicieron estos creyentes? Ellos vieron la fidelidad de Cristo. Ellos vieron la fidelidad de Cristo. Ellos, mire que dice la segunda parte. Considerad, estoy en el versículo 1, capítulo 3 de Hebreos. Considerad a Jesús. Considerad a Jesús. Déjeme decirle que la palabra considerad significa estén considerando detenidamente. Es como cuando usted contempla. Algunos hermanos suelen mandar o compartir fotos en redes sociales del mar y se me hace extraordinario. El atardecer aquí como por Celestum o como por Progreso se me antoja estar allá. O el amanecer. Es la idea. La manera de hoy en día, hermanos míos, está diciendo el autor, cómo continuar en tiempo de tribulación, de persecución, es contempla, eso es consideraos. Considerar a Jesús es contempla, detente, pausa para verlo a Él. Hazlo de manera pausada, detenida, no te aceleres. Para tu aceleración, date tiempo para mirar la hermosura de su santidad. Velo a Él. La manera de continuar en esta pandemia o lo que venga es viéndolo a Él, pero atentamente. Esa es la idea que está diciendo el texto. Ahora, Cristo, el tema es la fidelidad de Cristo. Podemos ver la fidelidad de Cristo en su llamado. ¿Cómo? Bueno, vean lo que dice la segunda parte del versículo 1. Considerad a Jesús el apóstol. ¿Usted había escuchado esto en la Biblia? Que Cristo se le llama apóstol. Sean sinceros, ¿sí o no? ¿Alguien lo había leído que Cristo es nuestro apóstol? ¿Alguien si lo ha leído que levante la mano? Nadie. Yo tampoco. Bueno, sí lo había leído, pero ahora resulta que Cristo le llaman el apóstol. Por supuesto, apóstol de apóstoles. La palabra apóstol significa mensajero. ¿No acaso Cristo vino porque su Padre le envió? Lo que está diciendo el texto bíblico es que está animando el autor de los Hebreos a continuar la vida cristiana. Porque vienen pruebas, vienen dificultades, quizá en la familia, quizá en el mismo trabajo, con el pecado mismo, con nosotros mismos hay luchas. Y dice, detente, contempla a Cristo, apóstol. Es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento para referirse a Cristo con este título. Es la única vez, no aparece en todo el Nuevo Testamento, no aparece Cristo como apóstol, solo aquí, solo aquí. Y Él es nuestro apóstol. Él, el Padre lo envió y ¿sabe qué? Él no se resistió a venir. Él vino para hacer la voluntad de su Padre. Vino como mensajero. ¿Sabe cuál es lo impresionante de Cristo? Vino como mensajero y Él mismo es el mensaje. Él mismo es el mensaje porque dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el mensaje, Él es la vida. Así que vino como apóstol, pero el mensaje que daba es de sí mismo. Pero lo envió su Padre. Todo lo que yo hago, lo hago porque mi Padre me lo dice. Hago la voluntad del que me envió.
Por eso cuando su padre le ve, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Me agrada mi hijo. Estoy súper satisfecho con mi hijo. Me complace mi hijo porque hace mi voluntad. Entonces esto busca el autor, que usted y yo lo consideremos, que usted y yo lo contemplemos. ¿Hace usted y yo la voluntad del Señor a costa de su propia comodidad? ¿Estoy haciendo yo mi voluntad o la voluntad del que me envió? Cristo como apóstol fue fiel. No dio su versión personal. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Todo lo que yo hablo, dice textualmente el Señor, no lo hablo por mi propia cuenta. Pero usted y yo estamos siendo realmente fieles a lo que el Señor nos manda como Cristo. Dice el autor, considera a Cristo que es fiel como apóstol, como mensajero. Pero además, el versículo 1 dice, y sumo sacerdote de nuestra fe. Claro que esto es un término que es del Antiguo Testamento. La persona que lee Hebreos tiene que saber un poquito del Antiguo Testamento. Pero no se frustre, porque ahí lo tiene usted en su casa. Es solamente que lea Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, y no voy a seguir Jueces, Ruth, 1 y 2 Samuel, etcétera, etcétera. Pero tenemos que saber un poco más del Señor, porque Él es el sumo sacerdote. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa para mí que sea sumo sacerdote? Son palabras de aliento, porque resulta que en el Antiguo Testamento, un sacerdote era un hombre consagrado a Dios. Y era un hombre que tenía que ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo, como lo explicaba yo la semana pasada, por sus propios pecados. Pero Cristo, y esto debió impactar a la gente que oía esta carta, porque para ellos les quedó claro que todo lo que Levítico, todo lo que Éxodo, todo lo que Números, todo lo que la ley enseña acerca del sacerdote en Cristo se cumplió. Sumo sacerdote significa gobernante de sacerdotes. Pues resulta que ustedes y yo los creyentes, por eso son palabras de ánimo, no solamente somos hermanos de Cristo como dice Hebreos. Esas son las cosas que yo no entiendo de la Biblia, pero las aprecio. ¿Cómo es posible que un vil pecador como usted y como yo ahora es hermano de Cristo? Pero ¿cómo es posible que me llama hermano a mí Cristo, uno que ha dado la espalda, que no ha querido nada con el Evangelio, que nos hemos rebelado de Cristo, que hemos rechazado a Cristo, ahora me llama hermano? Pero además es el apóstol, es el mensajero fiel. Pero además dice la palabra que es el sumo sacerdote. Y la tarea del sumo sacerdote es interceder, es orar. ¿Sabe qué me sorprende esto? Porque a usted y a mí, yo no sé cuántos ¿cómo se llama? Oramos unos por otros. Debemos orar unos por otros. La iglesia debe orar unos por otros. Significa que Pedrito debe orar por César. Es que César no, se debe orar por César y por toda la iglesia, pero eso también es tarea del pastor. ¿Sabe por qué oramos? ¿Por qué la Biblia dice orad unos por otros? Porque resulta que Pedro, el apóstol Pedro, dice que Cristo, ahora nosotros, no solamente hermanos, sino resulta que ahora todo creyente verdadero es un sacerdote para Dios. Si usted es creyente verdadero, eso sí. Si no se ha arrepentido, si no ha nacido de nuevo, usted no es ni hermano, ni es santo, ni es sacerdote. Pero el creyente verdadero, eso no lo inventó Lutero en la Reforma. Lo redescubrió, sí. Se le llama el sacerdocio del creyente. Eso está en la Biblia. Somos linaje escogido, real sacerdocio. La tarea del sacerdote
era ser mediador entre Dios y los hombres, la tarea del sacerdote. Viene Cristo y se convierte en el máximo sacerdote. Y a ustedes y a mí nos hace sacerdotes. Y por esa razón yo debo orar por cada uno de ustedes. ¿Le digo la verdad? No siempre puedo orar por cada uno. Debo orar, sí, pero toda la iglesia debe orar unos por otros, porque somos sacerdotes. Pero voy a decirle algo maravilloso. Cristo no se olvida de orar por usted. Dice la palabra, Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente al que por él se acercan a Dios. ¿Sabe qué está haciendo Cristo ahora? Viviendo siempre, dice el texto, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Sabe por qué es sumo sacerdote? Porque a él no se le olvida orar por usted y por mí. Es más, la vida, el ministerio de Cristo como sumo sacerdote es vivir siempre para interceder, para mediar ante su Padre. Mediar ante su Padre a favor de usted y de mí. Por eso es sumo sacerdote para siempre. No solo nos salva perpetuamente, no solamente nos hace sus hermanos, sino ahora, en este instante, está sentado a su trono blanco, por decirlo de alguna manera, está sentado en su trono para siempre. Y en este instante Él está orando al Padre por usted. Por eso dice la palabra, contémplalo detenidamente. Usted come los alimentos y ni ora. O se nos olvida quizás, Señor, gracias por tu provisión, por medio de mi trabajo, por medio de mi esposa que lo hizo con amor. Usted se va a dormir y no ora. Pero eso no quiere decir que esté bien. Eso quiere decir que está mal. Porque usted ha dejado de contemplar, ha dejado de observar a aquel que intercede. Y hermano, soy independiente, más un creyente no le debe caer mal nadie. Ay, no oro porque me cae mal el hermano. Eso no es cristiano, ¿eh? Eso es su carne y la mía. Eso es como que lo estudiamos hoy. Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y mate estos samaritanos? Nuestra versión cristiana, Señor, mejor que se vaya a otra iglesia, aquí estamos en paz. Eso no es cristiano. ¿No dice la Biblia, amad a vuestros enemigos? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Esto es enemigo, pero los hermanos no son enemigos. Los hermanos en la fe no somos enemigos, somos aliados. Es nuestra carne, es nuestro orgullo, es nuestro pecado. Pero Cristo, hermanos, no hace acepción de personas. A Él no le importa si usted tiene dinero, si no tiene dinero, si acabó la primaria, si está estudiando una maestría o lo que sea. A Él no le impresionan nuestros títulos, no le impresiona el carro que usted tiene, no le impresiona la casa donde vive. Él está intercediendo para que usted sea un mejor creyente y yo también. Pero tiene usted que contemplar, deténgase a ver al apóstol y al sumo sacerdote que intercede. Y Cristo está orando por usted y por mí para que seamos santos, no mundanos. Hoy en día en nuestra iglesia surge una cultura posmoderna, poscristiana. ¿Y qué es eso? Somos consumistas, somos materialistas, tenemos acá. Lidiar con ello. Somos egocéntricos. No queremos que nadie se meta con nuestra vida. No pedimos consejo de nadie. Eso no es bíblico. Si es mujer la hermana, vaya con las ancianas de la iglesia, con las hermanas maduras. Si es varón, acá hay ancianos en la iglesia y un pastor.
Usted y yo debemos pedir consejería bíblica. En la multitud de consejeros está la sabiduría. Y por eso oramos unos por otros. Gloria a Dios que tenemos tiempos de oración. En la iglesia tiene 4 cultos de oración: martes, miércoles, jueves y sábado. Y no es que, wow, que esta iglesia es poderosa. No, al contrario, es una iglesia que necesita más oración. Más oración, y después en el trabajo usted siga orando, orad sin cesar. Y necesita usted y yo tener un tiempo a solas para hablar con el Señor y abrir la palabra. Eso es santidad. Y necesita tener vida de iglesia. Vida de iglesia es convivir con los hermanos. Romanos 8:34 nos dice: ¿por qué sumo sacerdote? Dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, otra vez la misma verdad de Hebreos 7:25, Romanos capítulo 8, versículo 34, intercede. La fidelidad de Cristo es que es fiel en su llamado. Él no falló como emisario, como mensajero, como apóstol. No está fallando ahora en el hecho de orar por usted y por mí. Yo les pido a la iglesia que ore por mí. Honestamente yo necesito sabiduría. Honestamente yo necesito humildad, inteligencia, santidad, temor de Dios. Ahora, ¿hay alguien de aquí que no necesite eso? ¿Hay alguien que no necesite aquí sabiduría? ¿Que no necesite humildad? Todos. Y somos sacerdotes para Cristo, pero Él hay que contemplarlo a Él. El tema de la santidad es muy importante en este día de hoy, porque esto está en la Biblia. La santidad es consagración. La santidad es vivir una vida dedicada al Señor, como el voto del nazareo. Una persona entregada al servicio al Señor. Pero sabe que hay ahora quizás, si usted lee Números, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, y usted lee Levítico, que aunque sea quizá un poco pesado, es más, los tiene que leer de cajón para entender mejor Hebreos. Pero no importa si no lo ha leído. Tenemos la versión de Pablo para entender esto. Dice versículo 1 del capítulo 12 de Romanos: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Esto es lo que hacían los sacerdotes. Resulta que llevaban animales al templo y los mataban, derramaban la sangre para expiación de pecados. Y animales de todos, de muchas clases: corderos, ovejas, palomas, bueyes. Pero tenemos la versión nosotros los cristianos, los gentiles. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis, porque usted es un sacerdote. Usted dice: ¿qué voy a sacrificar? Va a traer su buey el próximo domingo. Pastor, me enseñó que soy un sacerdote, voy a traer acá mi buey. Pues le voy a decir que no creo que acá alguien se atreva. A lo mejor Eduardo con su banda. Lo agarran, lo amarran, no sé qué van a hacer. Pero no sé si hay alguien aquí que tiene un rancho. Yo no sé de alguien, ustedes, puedo equivocarme. A lo mejor tiene, aunque sea rancho de carneros. El que tenía su rancho ya se nos adelantó a otro estado. Hermano Roberto tenía su granja de carneros. Y yo disfrutaba de la bendición. Ya no está. El asunto, mis queridos hermanos, aunque no tengamos un animal, porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, resulta que como sacerdotes, mire la labor que tenemos. Dice versículo 1: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis ¿qué? Todo en versículo 1 de Romanos 12. Vuestros cuerpos en sacrificio.
Ya no un sacrificio muerto. O sea, lo que usted y yo nos demanda el Señor como sacerdote es que usted no solo los domingos, porque no somos cristianos de domingo y el lunes quitamos la versión cristiana. Usted es cristiano lunes y es cristiano de verdad, martes, a toda la semana. Pero como sacerdotes dice: así que, hermanos míos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Lea usted Levítico y subraya las veces que dice una ofrenda agradable, y son muchas veces. Esa ofrenda agradable era Cristo. Y los cristianos que somos sacerdotes, no solamente es orar por otros para continuar la vida cristiana. Considerad a Cristo. El cristiano verdadero va a venir como sacrificio Él mismo, santo, agradable. Es que es vuestro culto racional. Y un dato ahí que dice Pablo: no os conforméis a este siglo. La santidad es consagrarme a Dios. Si soy un hermano santo, que dice la Biblia, y si Cristo fue fiel como apóstol, como sumo sacerdote, Él estaba intercediendo por usted y por mí, no se le hace a usted y a mí. Ahora, déjeme decirle algo. Este versículo en primer lugar lo aplicamos a nosotros y está bien. Pero ¿sabe quién es el que lo cumple a cabalidad y el primero en cumplir este versículo de Romanos 12? Es Cristo. Porque Cristo se presentó su cuerpo en sacrificio vivo y lo mataron. Santo, consagrado a Dios. Es la ofrenda que le agrada a Dios, Cristo mismo. Es vuestro culto racional. No te conformes a este siglo. La idea de conformarse a este siglo, hermanos, es que hay que batallar. El cristiano verdadero va a ir contra cultura, como piensa el mundo, con los valores, como habla el mundo, como viste el mundo, cuáles son sus motivaciones del mundo. Usted y yo tenemos que venir como sacerdotes y decir: Señor, aquí está mi cuerpo en sacrificio vivo, yo me consagro a ti. Porque si tú eres sumo sacerdote y diste tu vida por mí, decía un himnólogo que si Cristo dio su vida por nosotros, ¿qué has dado por Él? Y aunque no es una cuestión de que Cristo se entregó y como para compensar yo me entrego, porque no hay manera de hacer eso. Nosotros nos entregamos a Cristo por gratitud, que Él pagó mis pecados. Su sangre derramó en la cruz. Si yo soy un sacerdote, yo debo decir: Señor, aquí está mi cuerpo, aquí está mi tiempo, aquí están mis talentos, mis dones. Yo me consagro a ti. Voy a huir del pecado, porque no hay de otra. Tenemos que huir del pecado, porque el pecado mata. O una de dos: o yo me entrego en sacrificio vivo al Señor, y tal como dijo Cristo, el que pierde su vida por causa de mí la hallará. O me entrego al pecado y el pecado me va a matar. El pecado me va a acabar finalmente. O sea, no hay dos opciones. Me entrego en culto racional. Es algo que yo estoy viendo a Jesús. O sea, esa es la idea de considerar a Jesús. Vean que Él ha sido fiel a su llamado como apóstol, como sumo sacerdote. Segunda verdad, versículo número 2. El cual fue fiel no solamente a su llamado, en segundo lugar fue fiel al que le designó, y esto es al Padre. Pero el texto dice: como también lo fue Moisés en toda. Esto es maravilloso. Moisés fue fiel en toda. La palabra fiel, ¿sabe qué significa, hermano? Significa digno de toda confianza. Estamos viendo la fidelidad de Cristo. Cristo fue fiel en su llamado como apóstol, como sumo sacerdote, pero fue fiel, dice la Biblia, al que le designó. ¿Y quién lo designó? Su Padre.
como Moisés en toda la casa del Señor. Y viene la parte práctica. Hermanos, ser fieles a Dios es ser fieles en todas las áreas de nuestra vida. Ser fiel en el área de la iglesia. ¿Estamos siendo fieles al Señor en el área de la iglesia? Porque si lo estamos viendo a Él, ¿Él fue fiel? Si el llamamiento de usted y el mío es de arriba, es celestial, no es humano, porque es inexplicable que ahora somos sus hijos, somos sus hermanos, somos sacerdotes para Dios. Esto viene de arriba. Moisés pasó la prueba. Quizás alguno de nosotros no pudiera pasar la prueba de la fidelidad. Pero en el área de la fidelidad con nuestras propias vidas, los que estamos casados hemos sido fieles al Señor en mirar a alguna mujer para codiciarla en nuestro corazón. Porque Él es fiel, Cristo fue fiel al que le designó a su Padre. Pero nosotros los de la iglesia estamos siendo fieles al Señor como mira una mujer. Cristo lo pone a la par del adulterio. Si alguno mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Pero las mujeres también han sido fieles a sus maridos, fieles en su mente, pensando cosas que no corresponden a una persona que tuvo un llamado celestial y se nos ha hecho partícipe de ello. Hemos sido fieles a nuestra esposa o le hemos fallado llamando a otra mujer que no es nuestra esposa. Considera a Jesús, velo a Él, contemplémoslo a Él. Él fue fiel al que lo designó en Moisés, como Moisés, que fue fiel en toda la casa. Eso significa en todas las áreas. Soy fiel en mi trabajo, con mi esposa, con mis hijos. Soy fiel, voy a la hora que debe ser y en el horario que debo estar, lo invierto en mi trabajo, no en cosas personales. O no importa, en la iglesia sí, pero en el trabajo no. En las tareas que me marcan los maestros soy fiel, o nada más copio y pego y ya cambio el nombre y digo que yo hice ese ensayo. Hemos sido fieles en congregarnos a nuestra iglesia, o nos da el síntoma descarado del pecado es que no fui a la iglesia porque tuve flojera. Eso es inconcebible. Es una cultura de no vergüenza. No tenemos pena. Hemos sido fieles cuando ha habido Santa Cena, o se nos olvidó como siempre. Hay cena del Señor, es la Santa Cena, se llama cena, la Santa Comunión. Hemos sido fieles, Cristo fue fiel, contémplelo a Él, es el mejor espejo. Hemos sido fieles al Señor dando nuestras ofrendas, nuestros diezmos de amor, ofrendas de amor y diezmos de fe, o retenemos, no damos nada. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, pero Cristo estuvo por encima de Moisés. Este versículo, hermanos, tiene una nota para animarle a usted y a mí a ser fieles. Porque si Cristo fue fiel, estamos viendo la fidelidad de Cristo para que usted la contemple y yo, para que usted la mire, la observe detenidamente. Cristo fue fiel en todo al que le designó a su Padre. Él no vino a hacer su propia voluntad, sino del que le envió. El Padre lo envió y Él vino puntualmente y obedeció. Y fue fiel al Padre. ¿Sabe que esta cita de Hebreos es una cita de Números, por cierto, Números 12:7? Números 12:7 es Dios hablando y dice: no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Hermanos míos, déjeme decirle un detalle.
Usted puede hacer muchas cosas y yo, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Al final, cuando usted se presente delante del Señor, hay solamente unas palabras de recibimiento que ojalá y usted y yo pudiéramos con la ayuda del Señor, y por eso es contemplarlo a Él. Unas pueden ser: siervo infiel, te di talentos, te di dones, te di recursos, pero los escondiste. Pero hay otra frase que ojalá que toda la iglesia pueda escuchar. No va a ser: bienvenidos los pastores en primera línea, los ancianos de la iglesia, los diáconos, los de mantenimiento, vamos a poner la alfombra roja para que pasen los de alabanza. ¿No? Las palabras de Cristo podrían ser: bien, buen siervo y fiel. Y fiel. La idea es que usted y yo nos animemos, hermanos, y pidámosle a Cristo ser fieles al Señor. ¿Sabe que la palabra, incluso fidelidad, es un aliciente, no es un llamado también? En Apocalipsis dice: sé fiel hasta la muerte. O sea, la idea es que cuando usted cierre sus ojos y yo nos llame a Señor en su presencia, usted muera fiel. Y que Dios pueda decir como Moisés: no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. No así mi siervo, como te llames, es fiel. Fiel a su esposa, fiel a sus hijos, fiel en el trabajo, fiel en la iglesia, fiel con sus finanzas, fiel con la mayordomía de su tiempo. De Samuel se decía que era fiel. Es más, todo Israel, dice 1 Samuel 3:20, todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel, o sea, no se promocionó Samuel, digan que soy fiel, no falta promoción. Pero la gente decía de Samuel que era fiel profeta de Jehová. De David se decía que fue fiel. 1 Samuel 22:14 dice: entonces Ahimelech respondió al rey y dijo: ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa, a pesar de tener un suegro terrible, de tener un suegro que quiso matarlo? David fue fiel. Así que podemos poner, pastores, que yo no puedo ser fiel por... Hermanos, uno es fiel a Cristo, uno es fiel por Cristo. El llamado de Cristo en el versículo 2 de Hebreos es que usted lo contemple a Cristo, para que usted y yo, con la ayuda del Señor, seamos fieles en áreas que estamos fallando. Mire, fiel hasta en la lectura bíblica. Usted lee cada 8 días, y no lea para nada más dar el reporte al hermano Luis, no tiene caso. Usted va a leer y yo la palabra porque tenemos necesidad de Dios, no por obligación, no porque me lo diga mi mamá me va a regañar. Cual siervo brama por las corrientes de las aguas, mi alma tiene, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Jehová? Una sed de Dios, un deseo de Dios, no por consigna, no por una meta. Ya acabé un año la Biblia, fantástico, extraordinario, pero uno tiene necesidad de Dios. Uno necesita ser fiel a Dios. Y hay más en la Biblia, muchos más. Tercera verdad: Cristo fue fiel en su llamado. Cristo fue fiel a quien le designó como apóstol, como sumo sacerdote. Pero en tercer lugar, Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios. Versículo número 3. Porque Él ha sido considerado digno, está hablando de Cristo, ha sido considerado digno de más gloria que Moisés. ¿Sabe usted, hermanos? Y según León Morris es un comentarista respetabilísimo,
Los antiguos rabinos consideraban a Moisés el mejor hombre que ha existido, incluso mejor que los ángeles. El autor de Hebreos no hace nada para criticar a Moisés, solo busca exaltar a Jesús apropiadamente. Lo que está usted leyendo es que los hebreos, cuando escuchaban de Moisés, era un hombre respetabilísimo. No lo critica el autor, solamente pone en contexto real a Cristo, que es mayor que Moisés. Y el autor está buscando que usted se detenga a contemplarlo, a que haga una pausa en su vida para ver a Jesús, para ver que al apóstol, al sumo sacerdote, el que intercede por usted y por mí, siempre no se le olvida, no se le pasa por alto. Es fiel al que lo designa. Y en tercer lugar, es fiel como hijo sobre la casa de Dios. Y llama la atención, ¿qué será esto de la casa de Dios? Es un término de construcción, dice el versículo 3, porque él ha sido considerado digno de más gloria que Moisés. Así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. Hace algunos años estaba yo en una presentación, algunos están aquí en Bienes Raíces, y resulta que cuando hay una presentación de un desarrollo, invitan a varias personalidades. Entonces, en la empresa donde yo estaba, solían además presentar no solamente el proyecto, una credencial fuerte para la empresa era quién diseñó el proyecto del desarrollo. Entonces el que entrevistaban es el arquitecto. Estos son los términos de Hebreos en este versículo. Dice, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. Tome nota de esto, porque es interesante. Versículo 4 al versículo 6. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero Cristo, Moisés fue como siervo fiel. Y él checó la cuestión del tabernáculo y todos los accesorios, los utensilios, y tal cual las medidas exactas las llevó a cabo Moisés. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios. ¿De qué casa me está hablando? ¿Me está hablando del templo majestuoso de Salomón? Sí y no. Sí me está hablando del templo de Salomón, donde ahí la gloria se manifestaba. Déjeme decirle algo. La casa de Dios es la iglesia. La casa de Dios, ahí te lo voy a mostrar. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa, ¿qué dice la Biblia? Cuya casa somos. O sea que el templo que erige Moisés y en el cual los judíos en el día de hoy siguen haciendo reverencia en ese muro de los lamentos, que son vestigios que queda, solamente era una sombra de lo que es la iglesia de Cristo en el día de hoy. O sea, ese templo majestuoso es sombra de lo que es la iglesia del Señor, de lo que son ustedes y yo como creyentes. Y dice algo más: si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Déjenme darle algunos detalles, estamos por finalizar. ¿Sabe que desde Génesis, mis queridos hermanos, se habla de la casa, está la idea de la casa de Dios? Jacob es el primero en el libro de Génesis en mencionar que la casa de Dios era una cosa terrible, no fea, terrible, porque tenía temor, tuvo miedo. Él dijo de la casa de Dios que era puerta del cielo.
Tuvo un sueño y vio una escalera donde ángeles subían y bajaban. Y él dice que tuvo miedo y que es la puerta del cielo. Pero Jacob vio ese lugar, le puso una señal, puso una piedra y le llamó casa. Esta es la casa de Dios, dijo. Incluso prometió allá dar todos los diezmos que él iba a adquirir. Esta es la casa de Dios y de todo lo que me dieras, el diezmo voy a apartar para ti. Esta es la casa de Dios. En el libro de Jueces nos dice que la casa de Dios fue un lugar para buscarlo en tiempos de batalla. Así que la casa de Dios se convertía en un refugio y los hermanos iban a la casa de Dios para buscar la victoria, para buscar refugio, para buscar éxito. Pero la casa de Dios era un lugar para estar en la presencia de Dios, y en muchas ocasiones en la casa de Dios, estoy hablando del templo material, la gente lloraba por sus pecados, se arrepentía de sus pecados en la casa de Dios. Es en la casa de Dios donde los levitas, los hombres consagrados, ministraban y cantaban y hacían sacrificios en la casa de Dios. Era en la casa de Dios donde Ahitob, ¿sabe cómo le llamaron en la casa de Dios? Este es un príncipe. Fue en la casa de Dios donde los jefes de casas paternas, en número 1700 hombres muy eficaces, llevaban a cabo la obra del ministerio. 1700 jefes en la casa de Dios. Vean lo que está pasando en la casa de Dios. Pero hay algo más. ¿Sabe que hubo hombres que dijeron, yo quiero vivir cerca de la casa de Dios? Bueno, de alguna manera pudiéramos decir, voy a cambiar mi residencia para estar más cerca de la iglesia. Bueno, es la idea de lo que hicieron estos. Resulta que hombres hicieron su residencia cerca de la casa de Dios. ¿Sabe por qué? Porque tenían un ministerio de guardar. Óigalo bien. Todas las mañanas cambiaron su casa para que todas las mañanas abrieran el templo. Eran los porteros, no de portería de fútbol. No quedaban porteriando, no. O sea, abrían la casa y cambiaron su casa para que todos los días, sin faltar, se abriera el templo de Jerusalén. Casa de Dios. Es en la casa de Dios donde se llama a servir. Es en la casa de Dios. ¿Sabe qué había en la casa de Dios? Algo muy interesante. Había tesoros, cosas de oro, que servía para el ministerio. Eran los llamados tesoros en la casa de Dios. Es ahí donde se convocaban a los sacerdotes y los levitas. Se convocaba a voluntarios, a personas inteligentes. Es más, a todo el pueblo se convocaba para ir a la casa de Dios. Era la casa de Dios donde se llenaba la gloria misma. Era llena por la gloria de Dios mismo. Se hacían ofrendas santas. Es en la casa de Dios donde se hizo pacto con el rey. Hicieron un pacto con el rey de ser fieles a Dios. Hubo momentos de oscuridad. Hubo momentos donde abandonaron la casa de Dios, donde se cerró la casa de Dios. Pero hubo momentos donde se volvió a edificar y hubo gozo otra vez. Hubo sacrificios. Dios fortaleció las manos de los creyentes. Ahora déjeme decirle algo para terminar. La casa de Dios no es la estructura que nosotros vemos. La casa de Dios es un corazón quebrantado. La casa de Dios son oraciones de confesión de nuestros pecados. La casa de Dios es arrepentimiento verdadero de los creyentes. La casa de Dios es donde hombres, mujeres y niños lloran amargamente por haber pecado contra Dios. La casa de Dios es la iglesia. Resulta entonces que Cristo es fiel a su llamado. Resulta entonces que Cristo fue fiel al que le designó. Pero resulta que Cristo es fiel a su propia iglesia, a su casa que somos nosotros.
Eso dice la palabra. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza. Por esa razón usted y yo necesitamos contemplar a Cristo. Cristo fue fiel con su llamado. ¿Ya le llamó a usted Cristo y a mí? ¿Ya nos llamó realmente de arriba? Si nos llamó de arriba, hermanos, es para servirle. Usted no puede ser un creyente turista en la iglesia. Hay tanto que hacer en la iglesia, mis amados hermanos. En verdad hay mucho que hacer en la iglesia. Usted no puede ser así como tipo cine, ¿no? Compra sus palomitas y observa lo que pasa. No. Somos piedras vivas para edificar. Y si Cristo fue fiel al que le designó, Cristo fue fiel a su iglesia, es fiel a su iglesia. ¿Y sabe qué? La iglesia es usted y yo. Dice Pablo a Timoteo: porque si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El autor de los Hebreos, en tiempos de prueba, en tiempos de persecución, estaba tratando de que los hermanos en ese tiempo de crisis tomaran tiempo para ver a Jesús, que fue fiel en su llamado. En este momento usted sale a comer y yo, Él va a estar intercediendo para que usted y yo cambiemos, para que nuestro orgullo mundanal sea quebrantado. Es fiel al Padre. ¿Sabe qué? Usted contemple, deténgase, detengámonos, miremos y veamos que Cristo fue fiel a su Padre. ¿Mi vida está siendo fiel al Padre? Fue fiel a la casa de Dios, a la iglesia, la cual somos nosotros. Porque la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Si retenemos, hermanos, en tiempo de pandemia, en tiempo de crisis, la iglesia debe ver a Cristo. Debemos ver a Cristo.